Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias por un día más de vida, por un día más de experiencia, de aprendizaje, de trabajo y oportunidades de ayudar. Señor Jesús, en este instante en que te ofrecemos el corazón, permite que nuestra alma se incline reverente para agradecerte las bendiciones de luz que tu grandiosa bondad nos concedió. En las jornadas de agonía eres el alimento de mis ansias. Eres siempre mi compañero fiel. Me devolviste el ánimo cuando mis fuerzas flaqueaban. Te agradezco pues las instrucciones que me diste y te ruego, acompáñame en tu misericordia con la gracia de tu bendición siempre. Y habiendo pasado por Afípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Pablo, según su costumbre, entró en ella y por 3 sábados continuos disputaba con ellos sobre las Escrituras, demostrando y haciéndoles ver que había sido necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Y éste les decía: es Cristo a quien yo os anuncio. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, y también gran multitud de prosélitos y de gentiles, y muchas matronas de distinción. Pero los judíos incrédulos, llevados de su falso celo, se valieron de algunos malos hombres de la ínfima plebe, y reuniendo gente amotinaron la ciudad, y echándose sobre la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas, para presentarlos a la vista del pueblo. Mas como no los hubiesen encontrado, trajeron por fuerza a Jasón y a algunos hermanos entre los magistrados de la ciudad, gritando: ved aquí unas gentes que meten la confusión por todas partes. Han venido acá, y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos estos son rebeldes a los edictos de César, diciendo que hay otro rey, el cual es Jesús. La plebe y los magistrados de la ciudad, oyendo esto, se alborotaron. Pero Jasón y los otros, habiendo dado fianzas, fueron puestos en libertad. Como quiera, los hermanos, sin perder tiempo aquella noche, hicieron partir a Pablo y a Silas para Berea, los cuales, luego que llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Eran estos de mejor índole que los de Tesalónica, y así recibieron la palabra de Dios con grande ansia y ardor, examinando atentamente todo el día las Escrituras, para ver si era cierto lo que se les decía. De suerte que muchos de ellos creyeron, como también muchas señoras gentiles de distinción y no pocos hombres. Mas como los judíos de Tesalónica hubiesen sabido que también en Berea predicaba Pablo el Evangelio, acudieron luego allá, alborotando y amotinando al pueblo. Entonces los hermanos dispusieron inmediatamente que Pablo se retirase hacia el mar, quedando Silas y Timoteo en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta la ciudad de Atenas, y recibido el encargo de decir a Silas y a Timoteo que viniesen a él cuanto antes, se despidieron. Mientras que Pablo los estaba aguardando en Atenas, se consumía interiormente su espíritu, considerando aquella ciudad entregada toda la idolatría. Por tanto, disputaba en la sinagoga con los judíos y prosélitos, y todos los días en la plaza con los que ahí se le ponían delante. También algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos armaban con él disputas, y unos decían: ¿qué quiere decir este charlatán? Y otros: este parece que viene a anunciarnos nuevos dioses, lo cual decían porque les hablaba de Jesús y de la resurrección. Al fin, tomándole en medio, le llevaron a Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué doctrina nueva es esta que predicas? Porque te hemos oído decir cosas que nunca habíamos oído, y así deseamos saber a qué se reduce esto. Es de advertir que todos los atenienses y los forasteros que ahí vivían en ninguna otra cosa se ocupaban sino en decir o en oír algo de nuevo. Puesto pues Pablo en medio del aerópago, dijo: ciudadanos atenienses, hecho de ver que vosotros sois casi nimios en todas las cosas de religión, porque al pasar, mirando yo las estatuas de vuestros dioses, he encontrado también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues este Dios que vosotros adoráis sin conocerle es el que yo vengo a anunciaros. El Dios que crió al mundo y todas las cosas contenidas en él, siendo como es el Señor del cielo y tierra, y no está encerrado en templos fabricados por hombres, ni necesita de servicio de las manos de los hombres, como si estuviese menesteroso de alguna cosa. Antes bien, él mismo está dando a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Él es el que
de uno solo ha hecho nacer todo un linaje de los hombres para que habitase la vasta extensión de la tierra, fijando el orden de los tiempos o estaciones y los límites de la habitación de cada pueblo, queriendo con eso que buscasen a Dios por sí, rastreando y como palpando, pudiesen por fortuna hallarle, como quiera que no está lejos de cada uno de nosotros, porque dentro de él vivimos, nos movemos y existimos, y como algunos de vuestros poetas dijeron, somos del linaje o descendencia del mismo Dios. Siendo pues nosotros del linaje de Dios, no debemos imaginar que el ser divino sea semejante al oro, a la plata o al mármol, de cuya materia ha hecho las figuras el arte e industria humana. Pero Dios, habiendo disimulado o cerrado los ojos sobre los tiempos de esta tan grosera ignorancia, intima a los hombres que todos, en todas partes, hagan penitencia, por cuando tiene determinado el día en el que ha de juzgar al mundo con rectitud, por medio de aquel varón constituido por él, dando de esto a todos una prueba cierta por haberle resucitado de entre los muertos. Al oír mentar la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él, y otros le dijeron, te volveremos a oír otra vez sobre esto. De esta suerte Pablo salió en medio de aquellas gentes. Sin embargo, algunos se le juntaron y creyeron, entre los cuales fue Dionisio el Areopagita y cierta mujer llamada Damaris, con algunos otros.